Hola estudiantes del electivo Límite de Derivadas e Integrales del cuarto medio A. Les habla el profesor Guillermo Castro. Esperando se encuentren bien en sus casas junto a sus familias. Hoy comenzaremos la clase número 2 de la unidad número 1 de funciones, que tiene que ver con analizar y graficar funciones. Los contenidos de esta clase son la función inversa, calcular dominio y recorrido, y problemas cotidianos aplicando funciones. En primer lugar, vamos a ver una breve revisión de la actividad número 1. Sino antes agradecer a los alumnos que mandaron sus actividades, que fueron varios, ¿ya? Agradezco enormemente la responsabilidad que tuvieron, el empeño que le colocaron a la guía, porque yo sé que les cuesta un poco con esta modalidad, pero varios más estuvieron haciendo consultas, aclararon sus dudas y agradezco mucho esa interacción que podemos tener, aunque sea por vía correo, chicos. Ya chicos, para el primer ejercicio de la guía anterior que ustedes estuvieron realizando, dice sea la función en los reales, en reales, una función definida por f de x es igual a 2x menos 2, determine en cada caso. Ya en la letra A dice f de 0 y en la letra B dice f de 2. Recuerden que ese 0 y ese 2 son los valores de x. Los voy a ir incorporando acá en una tablita para que ustedes tengan claro que cada valor tiene su respectivo, perdón, su respectivo valor en y. Su valor en x tiene su valor en y. ¿Ya? Ahí está el 0 y aquí está el 2. Entonces, como la pregunta es f de x es igual a 2, en la letra A me están preguntando f de 0, o sea que en la x vale 0. ¿Ya? Como eso acá es la función, lo cual lo tengo que reemplazar, ¿cierto? Solamente en los valores de x, ¿ya? Se reemplaza como aquí en este caso es 0, y ahí hay una multiplicación, 2 por 0 es 0, o sea que f de 0 viene siendo menos 2, porque 0 menos 2 se respeta el valor de el negativo, y me queda que cuando el x vale 0, el y vale menos 2, ¿ya? Para la letra B, f de 2, ¿cierto? En la función que a mí me estaban entregando, me va a quedar f de 2 es 2 por 2, ¿cierto? Recuerden que ahí estaba la x y reemplazo por 2, menos 2. Hago la multiplicación primero y me queda que f de 2 es igual a 4, ¿cierto? Ahí está el resultado de la multiplicación, menos 2. Y eso me queda que f de 2 es 2. Por lo tanto, cuando el x vale 2, en esa función el y vale 2. ¿Ok? Vamos con el número 3. ¿Ya? Aquí dice, sea f de x 3x más 4 partido por 2x menos 1. Entonces, f de 0 más f de 1. Lo vamos a ir haciendo por parte, ¿ya? Para después, en los resultados, ir sumándolos. Primero, como la función es f de x es igual a 3x más 2 dividido 2x menos 1, primero vamos a encontrar f de 0. ¿Ya? Como igual que en el ejercicio anterior, en los valores de x yo voy a reemplazar por 0. O sea que 3 por 0 más 4, 2 por 0 menos 1. ¿Ya? Hago la operación de la multiplicación, primero ya, perdón, voy a borrar para poder hacerlo un poquito más grande. Ahí, y ahí, ¿cierto? 3 por 0 son 0, ¿sí? Y 2 por 0 son 0. De lo cual yo voy a hacer la operación de 0 más 4, ¿cierto? En el numerador, que me va a quedar 4, y 0 menos 1 es menos 1. Como eso yo lo puedo dividir, 4 dividido menos 1, me va a quedar que f de 0 va a ser igual a menos 4, porque 4 dividido por 1 es 4, y positivo dividido por un negativo me queda negativo. ¿Ok? Vamos con el segundo, que es f de 1. Y en f de 1 el x se reemplaza por 1. 3 por 1 me queda 3, más 4. Y en el denominador 2 por 1 es 2, menos 1. ¿Ya? Resolvemos aquí cada operación, tanto en el numerador y en el denominador. Me queda que 3 más 4 son 7 y 2 menos 1 es 1. De lo cual f de 1 es igual a 7. ¿Ok? ¿Alguna duda ahí? Espero que no. Tenemos que f de 1 es 7 y f de 0 es menos 4. Y me están preguntando acá arriba a cuánto equivale f de 0 más f de 1.
y hago la operación de la suma entre esos dos valores. O sea, que tengo que f de 0, lo voy a hacer con negro acá, f de 0 que equivale al menos 4 y f de 1 que equivale a 7, hago la operación de la suma, por lo tanto me queda que el resultado de f de 0 más f de 1 es 3. ¿Ya? Bueno, empezando con la clase del día de hoy, que es la clase número 2, vamos a ver en primer lugar la función inversa, ya que esto es lo que más me interesa que ustedes aprendan y podamos ir desarrollando. Se llama función inversa o recíproca de f de x, o sea, de una función a otra función, ya que está expresado como f elevado a menos 1 de x, ¿ya? Y cumple que f de a es igual a b, ¿ya? Y entonces f de menos 1 elevado, ¿cierto? De b es igual a, es como decir, como está acá, f de x es igual a x más 4, su recíproco o su inversa va a ser x menos 4, ¿ya? No quiere decir que se cambia solamente el signo, ¿ok? Hay una operación previa de la cual nosotros vamos a hacer posterior a este ejemplo. Si yo tengo una función, ¿cierto? Aquí que dice x más 4, su función inversa va a ser x menos 4. ¿Ya? Para que lo vamos viendo a poquito. Cálculo de una función inversa. Para construir o calcular la función inversa de una función cualquiera, se deben seguir los siguientes pasos, ya que esto es fundamental y lo vamos a ir haciendo con el ejemplo después. Paso número 1, se escribe la función con x en y, ya, se cambian los valores, se despeja la variable x en función a la variable y luego se intercambian los valores. Puedo hacer ese paso, ¿cierto? Para poder realizar esa función. Lo vamos a ver con un ejemplo para que sea un poquito más sencillo de entender. Dice, determinar la inversa de la función f de x es igual a 2x más 3 y partido por x menos 1, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es que f de x, que está ahí, lo vamos a intercambiar por y. Recuerden que anteriormente habíamos dejado en la y anterior que f de x es lo mismo que decir y, ¿cierto? En un plano cartesiano. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí, lo mismo para que ustedes lo tengan claro. Entonces, para poder cambiarlo, yo digo que y va a ser igual a 2x más 3 partido por x menos 1. ¿Ya? Luego de esto, nosotros lo que vamos a hacer es intercambiar cada una de las letras. ¿Ya? Cada una de las letras. Por ejemplo, como la de acá era y, ahora va a ser x, ¿ya? Para poder encontrar la función inversa o inversa de la función. En la x la vamos a cambiar por y la x de acá en el denominador también lo vamos a cambiar por esa y. ¿Ya? Así que cada una de las letras de y pasan a x y de x pasan a y. ¿Ok? Vamos a borrar para que quede un poquito más ordenado. Espero que les quede claro para seguir con lo que viene. El primer paso, quitamos el denominador, ¿ya? O sea que el denominador, lo voy a hacer acá, que está ahí, ¿cierto? Lo vamos a dejar al otro extremo de la función y queda de esta forma. Como lo que está acá, ¿cierto? Se fue para allá. Dice que el i menos 1 que está ahí, como está dividiendo al otro lado de la ecuación, si lo decimos así, pasa multiplicando y está expresado ahí. ¿Ya? Si está dividiendo toda la expresión, se deja con paréntesis. Eso es muy importante. Entonces, como tenemos esa multiplicación, dice resolvemos el paréntesis. ¿Y cómo se resuelve el paréntesis? Multiplicando x por y x por menos 1. Y me queda de la siguiente forma. X por y es xy, ¿cierto? Y x por menos 1 me queda menos x, ¿ya? Eso es fundamental, menos x, o menos un x si ustedes lo quieren dejar así, pero de mejor forma lo dejan solamente con el factor literal que es menos x. Y en el otro lado me queda 2y más 3, aún no hemos tocado nada. Y ahora vamos para allá. Dice, despejamos los valores de y, o sea, todos los valores que tengan y los vamos a dejar en un extremo de la ecuación, o sea, s y s.
¿ya? Pueden quedar en el lado izquierdo o en el lado derecho, ¿ya? Da exactamente lo mismo, pero tienen que tener mucho cuidado con los signos. Yo acá los dejé en el lado izquierdo, para que ustedes lo tengan más claro. Si ustedes se fijan, el 2i está positivo. Cuando no hay un signo en el lado izquierdo es como si yo tuviera positivo. Y si yo lo dejo al otro lado de la ecuación, ¿cierto? Pasa con el signo contrario, que en este caso vendría siendo menos 2i, ¿ya? Luego el x, como me está sobrando ahí como menos x, al otro lado, ¿cierto? Pasa con el signo contrario. Como es menos, pasa a positivo, ¿ya? Así despejamos cada uno de los valores. Dejamos eso y extraemos el factor común, que en este caso es la y. La idea es hacer un factor entre, lo voy a dejar acá en el lado izquierdo, xi menos 2i. El factor común entre ellos dos, lo voy a hacer con otro color, es la y. Por lo tanto, ese factor común va a quedar, vamos a hacer abajito, y factor de. El primer término es el que está acá, ¿cierto? Es el que estoy tratando de buscar. Como ya tengo y y en el término me dice que es xy, lo único que me falta incorporar es x, ¿cierto? Menos, porque estoy restando, menos el siguiente término que está ahí, ¿cierto? Es 2i, pero como yo ya tengo el i, ¿cierto? Que está multiplicando ese factor, solamente que me queda colocar el 2. Y ahí está, lo voy a dejar con otro color que quede más bonito, expresado, ¿cierto? Ese factor de común que es la y, ¿ya? Pero no hayan dudas, lo voy a dejar borrado para que no me complique la pizarra. Y así va a quedar la expresión. Como ya lo había, ese asterisco es una multiplicación, ¿ya? Para que ustedes lo tengan claro. Y por x menos 2, y eso es igual a 3 más x, ¿ya? Seguimos con el despeje de la y, ¿ya? Como yo tenía la multiplicación de acá, que se está multiplicando x menos 2 y tengo que dejarla ahí solita, el x menos 2 que está en paréntesis, que está multiplicando, al otro lado, ¿cómo pasa? Muy bien, dividiendo. O sea que me queda y es igual a 3 más x que está ahí, ¿cierto? Dividido por el que se está multiplicando en el lado izquierdo de la ecuación con x menos 2, que está ahí, ¿cierto? Entonces vamos a borrar todo eso, esas rayitas que están ahí. Y el último paso, ¿cierto? Es cambiar el f de f elevado a menos 1 por x por el y. O sea, ese y, ¿cierto? Pasa a ser f a la menos 1 de x, ya que se dice para la función inversa o inversa de la función. Y así queda de bonita la función inversa o inversa de la función de la primera que nosotros vimos acá, ¿cierto? Así que vamos a borrar toda la rayita para concluir que f de x es igual a 2x más 3 partido por x menos 1. La inversa de esa función viene siendo lo que nos dio, ¿cierto? Acá, que es f a la menos 1 de x es igual a 3 más x partido por x menos 2. Se dieron cuenta que solamente no era cambiar los signos, sino que hay que hacer toda esa operación para calcular la inversa. ¿Ya? Seguimos con la materia que tiene que ver con dominio y recorrido. ¿Ya? Espero que no hayan dudas. Cualquier consulta me mandan un correo. Para determinar, ¿cierto?, el dominio y el recorrido es muy importante saber lo siguiente. El dominio es el conjunto de valores que puede tomar una variable independiente, o sea, la variable x. Recuerden que una función, la voy a dejar escrita acá, es como decir f de x, ¿cierto?, es igual a x más 2, por ejemplo. ¿Ya? Si yo transformo ese f de x, me va a quedar como y es igual a x más 2, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, es decir, esa y con esa f de x, ¿ya? Para que no hayan dudas. Voy a agregar ahí para que quede un poquito más claro. Entonces, voy a dejar esa ahí un poco más decente. Ya me cuesta un poco en el mouse. Dice, el recorrido, llamado también imagen, codominio o rango, es el conjunto de valores que toma la variable dependiente y.
¿ya? O sea que la x es la variable independiente y perdón, la x la variable independiente y la y es la variable dependiente, ¿ya? O sea que el dominio son los valores de x, ¿cierto? Los valores de x que están ahí, y el recorrido son los valores de y. Para lo que nosotros estamos viendo hoy día es muy importante saber que el recorrido es el dominio de la función inversa, ¿ya? Para que después lo vamos a ver con un ejemplo y quede un poco más claro. ¿Ya? Eso es fundamental porque después lo voy a preguntar en alguna guía, ¿cierto? Para que ustedes me lo contesten de forma correcta. Ya, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular dominio y recorrido de la función. Para este ejemplo, que es f de x es igual a x más 4, yo tengo que ver qué valores puedo tomar, ya qué valores puedo darle a x y qué valores me va a entregar la y. Recordando, ¿cierto?, que podemos expresar de esa forma la función como y es igual a x más 4. Si ustedes, yo les pregunto, ¿qué valores puedo tomar en x? Recuerden que nosotros podemos hacer una tablita, ¿cierto? Esa tablita. Por ejemplo, me puedo tomar el 0. Si yo me tomo el 0, ¿cierto? Y lo reemplazo en esa función, ¿qué valor me va a dar? O sea, voy a tener que y va a ser igual a 0 más 4, ¿cierto? Y eso me va a dar que y va a ser igual a 4. O sea, que me va a dar un número. Vamos a borrar acá para que se vea el siguiente ejemplo. Si, por ejemplo, yo me tomo el menos 7, vamos un poquito más difícil con un número negativo, entonces y va a ser igual a menos 7 más 4. Si yo hago esa operación, me va a dar que menos 7 más 4 son menos 3. O sea que aquí va a ser el menos 3. Entonces, para que nosotros encontremos el dominio y el recorrido, solamente lo voy a hacer por lógica. Como yo sé que puedo tomar cualquier número, tanto positivo, negativo, fracción o decimal, yo voy a decir que el dominio van a ser todos los reales, ya todos los números que existen, ya positivo, negativo, enteros, decimales o fracciones, ya. Y el recorrido, ¿cierto? Los valores que están en Y van a ser exactamente los mismos. Si yo me tomo un valor decimal, el resultado me va a dar un valor decimal. Si yo me tomo un número, una fracción, el resultado me va a entregar una fracción. Si yo me tomo un positivo o un negativo, el resultado puede ser positivo o negativo. Ya no hay restricciones. Ya, pero en este ejemplo, para calcular el dominio y el recorrido, nosotros tenemos una restricción muy importante. Nosotros sabíamos que el dominio, ¿cierto? En el caso anterior eran todos los reales, que en este caso viene siendo exactamente igual. Pero hay una restricción bastante importante, que es un número que yo no puedo tomar. En esa función, ¿ustedes qué número creen que lo puedo tomar? Si ustedes se fijan, en el denominador hay una resta. Y si yo, por ejemplo, tomo que el x es 2, me va a quedar 2 menos 2, y eso es 0, ¿cierto? Lo cual una fracción no me puede quedar dividida por 0. Eso jamás puede ocurrir. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los números, todos los números, positivo, negativo, fracción o decimales, pero menos el 2, o si no, esa fracción se me va a convertir en un denominador 0, ¿ya? Y eso no puede pasar, así que tienen que tener mucho cuidado para esos dominios. Voy a borrar acá porque yo lo tengo de forma digital, que el dominio son todos los reales menos el 2 positivo. Para lo que es el recorrido, recuerden que yo tengo que encontrar la función inversa, ya como lo habíamos visto anteriormente, o sea, ese f elevado a menos 1 de x. Y hacemos exactamente los mismos pasos. Cambiamos las y por las x y las x por las y. El segundo paso es que el denominador, o sea, el y menos 2, como está dividiendo al otro lado, pasa multiplicando, ¿ya? Y aquí está expresada la multiplicación. Y hago la multiplicación de x por y después de x por menos 2. Si hago esa multiplicación, x por y me queda xy y x por menos 2 me queda menos 2x. Y en el otro extremo de la fracción, y más 1, ¿cierto? Voy a borrar para que quede un poquito más bonito. Y ahí se me cliqueó el segundo paso, que era cambiar, ¿cierto? De posición las y, o sea, esa y esa y, ¿cierto? Las dejo en el lado izquierdo de la fracción y el 2 que está negativo, el 2x que está negativo, al otro lado pasa como de forma positiva. Entonces,
al momento de hacer eso, tengo que hacer la factorización de y me queda que y factor de x menos 1, ¿cierto? Porque ahí y por x me queda xy y el y por menos 1 me queda menos y que está ahí, ¿cierto? Ahí está la verificación. ¿Ya? Entonces, el otro extremo de la ecuación me queda 1 más 2x. Por lo tanto, me queda que en este caso es y es igual a 1 más 2x partido por x menos 1. Recuerden que ese, como está multiplicando, al otro lado de la ecuación pasa dividiendo todo. Todo pasa dividiendo. Al ya tener esto, ¿ya? Lo voy a dejar ahí bien bonito con rojo, ¿cierto? Al ya tener eso, yo puedo encontrar lo que es el recorrido, ¿cierto? De forma directa, que yo sé que el recorrido van a ser siempre los reales, ¿cierto? En este caso, pero también va a haber una restricción porque también existe un denominador que en este caso se está restando. ¿Cuál creen ustedes? Muy bien, en este caso el x que está ahí, ¿qué valor no puede ser? Un 1, porque 1 menos 1, ¿cuánto me da? 0. Por lo tanto, el recorrido van a ser todos los reales menos el 1, porque el 1 me da un denominador 0. ¿Ya? Siguiendo con lo último que nos queda es aplicar, ¿cierto? Una función en un problema. En ese problema me dice que 3 kilos de papas tienen un valor de 1.800 pesos. Y me dicen, ¿cuánto tendremos que pagar si compramos 82 kilos de papas? Lo vamos a expresar en una función, pero primero yo tengo que saber cuánto equivale cada kilo, ¿ya? Y hago una división. Los 1.800 los divido por 3 y eso me va a quedar que son 600 pesos cada kilo de papa, ¿cierto? De lo cual esa función, o sea, f de x va a ser 600, que es el kilo de papa, por x. Y el x está en función de kilos. Por ejemplo, como ya nosotros teníamos en el principio, lo voy a dejar con ahí, ¿cierto? Nosotros teníamos que 3 kilos de papas valían 1.800. ¿Cómo lo puedo verificar? Haciendo la función f de 3, ¿cierto? Porque son 3 kilos, va a ser igual a 600, que son los pesos, por los 3 kilos. Y si yo lo multiplico, eso me da un valor de 1.800 pesos, ¿cierto? Y ahí está que la función es correcta. Por lo tanto, voy a borrar ese experimento que hicimos ahí. Vamos a responder la pregunta. ¿Cuánto equivalen 82 kilos de papas? Nosotros reemplazamos, ¿cierto? F de 82 y hacemos la multiplicación de 600 por 82 y eso me da un valor de 49.200 pesos. Eso es lo que valen 82 kilos de papas y lo hicimos mediante ¿qué? Mediante una función. ¿Ven? Ya chicos, terminando la clase, espero que se encuentren demasiado bien en sus casas, espero verlos pronto, ¿ya? Espero que se cuiden, espero que estén con sus familias, ¿cierto? Que no salgan a la calle, traten de comunicarse vía online, tanto en todas las plataformas que existen digitales. Agradezco su responsabilidad con respecto a las guías. Yo sé que cuesta un poco tanto para ustedes como para nosotros, ¿ya? Es bastante difícil, pero sé que vamos a salir adelante de a poco, ¿ya? Les mando un abrazo, se cuidan y nos vemos. Cuídense. Chao, chao.